tal estáis? Bienvenidas y bienvenidos a la tercera clase sobre Roma. Estamos ya en la República. Antes de comenzar, comentaros. Los vídeos anteriores y los que voy a ir subiendo van a intentar serviros para que os preparéis el tema, para que podáis elegir entre el libro de texto o mis vídeos. Pero también podéis emplear ambas cosas. Espero que sigáis trabajando en los ejercicios que os he puesto y en las actividades próximas que voy a ir explicando. Vamos a comenzar. Bien, nos hemos quedado en el año 509 antes de la era común o antes de Cristo. Ya os he enseñado las dos formas de periodizar el tiempo. En el año 509 se funda la República Romana, cuando los reyes de Roma son quitados del poder. La monarquía se extingue y empieza un gobierno de personas llamadas patricios. ¿Qué son los patricios? Pues los patricios son una serie de personas que forman parte de una élite de dinero económica, por tanto, y de poder. ¿De dónde viene su poder? Pues viene de sus familias, es decir, es hereditario. La gran diferencia con la monarquía es que no solo una persona ostenta el poder, pero no obstante que más de uno lo tenga, no significa que no haya un montón de personas, llamadas plebeyos, que no tenían los mismos derechos. Y por tanto vamos a ir con un pequeño repaso. Pero antes de repasar cómo era la sociedad de la República Romana, os tengo que comentar dos cosas sobre Roma. Lo primero, estas dos clases que tenemos ahora son las más importantes del tema a nivel de datos, porque son las más convulsas, las más complicadas. Así que por favor tenéis que estar lo más atento que podáis. Otra cosa que es muy importante es que tengo que dar dos alegatos. Uno, Roma era una sociedad muy avanzada para la época, muy expandida y que nos ha traído mucho al mundo. Pero había dos cosas que desde luego nuestras sociedades han conseguido unir, que son la guerra para resolver cualquier conflicto. Nosotros somos un mundo pacífico y que sabemos resolver a través precisamente de cosas como la mediación nuestros problemas. Y la esclavitud, que es privar de la libertad a una serie de personas. En nuestro mundo, en nuestra sociedad actual, toda persona, independientemente de su condición de nacimiento, tiene derecho a ser libre sobre sí mismo. Una vez dicho esto, volvemos al tema. Bien, los patricios ya hemos comentado que tienen el poder principalmente. Tienen riqueza y tienen acceso a las magistraturas más altas. Las instituciones que controlan el gobierno principalmente es el Senado. En el Senado es donde se toman las decisiones. Ese grupo grande de personas tienen la carga política principal. También se encontraban los comicios, que era donde se elegían las magistraturas y donde se hacían las leyes. Hablaremos de las leyes romanas y del derecho romano en una sección al final del tema dedicado a este efecto, ¿de acuerdo? Pero no obstante, ahora vamos a hablar un poco de los cargos que había en Roma. El cargo más importante, sin ningún tipo de duda, eran los cónsules. Los cónsules tenían el poder militar. Ya hemos dicho que Roma es un mundo muy militarizado, por tanto el poder militar es muy importante para ellos, dado que las victorias militares hacían que la gente cobrase mucha fama, poder, riqueza. Existían dos cónsules. Todos los cargos y magistraturas de Roma son colegiados. Colegiado significa que cada vez que hay un cargo, existe una persona con el mismo cargo a la par para que así el poder no recaiga en una sola persona. Por tanto, todos los cargos tienen al menos un par, un igual. Por tanto, siempre que haya magistraturas, el número de magistrados que hay es par. ¿De acuerdo? Bien. Después tendríamos, por ejemplo, los pretores, que se encargaban de la justicia en Roma. También muy importante, los cuestores, que se encargaban de la recaudación de impuestos, los censores, que realizaban las listas de personas y de sus riquezas. Y luego tenemos algo que veremos en las revoluciones sociales, que es el tribuno de la plebe. Vamos a hablar rápidamente del espacio social, ¿de acuerdo? Las revoluciones sociales. Se producen una serie de revoluciones. La primera es entre plebeyos y patricios, es decir, esa persona que no están tan privilegiadas y las que están totalmente privilegiadas, que consiguen, a través de sus reclamaciones y de sus revueltas, el acceso a las magistraturas, una serie de derechos mejores para sus condiciones de vida y el cargo de tribuno de la plebe.
una de sus reclamaciones no cumplidas fue el reparto de tierras que se pedía. Bien, después hay también un problema social importante. Hablábamos de la esclavitud. La esclavitud existía de varios tipos. Cuando Roma se expanda, va a conquistar a otros pueblos y convertirá a los enemigos vencidos en esclavos. Pero incluso entre romanos había esclavitud. ¿Cómo funcionaba esto? Pues funcionaba de la siguiente manera. Si un patricio, por ejemplo, había dejado una cantidad de dinero a un plebeyo y este plebeyo no podía pagarle, se convertía en su esclavo para pagar la deuda. Este tipo de esclavitud se abolió con la revolución social de los plebeyos contra los patricios. ¿De acuerdo? Eso sería un tema para que lo conozcáis. Bien, vamos ahora con la parte, digamos, que caracteriza a Roma, lo militar. Tenéis que saber que en Roma hay algo que es muy importante en lo militar: la estrategia y la coordinación. A ver, cuidado, agáchate cuando te diga. De acuerdo. ¡Ahora! En estos casos concretos, ¿vale?, Roma se alza con el poder por tener un gran número de soldados, desde luego, un buen equipamiento y por el genio militar de sus generales. Recordamos que de momento Roma, al inicio de la República, es una gran ciudad en el centro de Italia, de la península itálica, lo que hoy es Italia. Pero poco a poco, a lo largo del siglo III, se expande de tal manera que toma prácticamente toda la península. Es decir, Roma conquista a todos sus vecinos, entre ellos los etruscos. Llegan entonces a las islas que rodean Roma: Sicilia, Cerdeña. La más importante de estas islas es Sicilia, por los cultivos que allí había y además por su gran extensión. Pero es que allí es donde se desarrolló un problema vital: las guerras púnicas. Y esto era porque en Sicilia estaban los cartagineses, los púnicos, que eran como los romanos llamaban a los cartagineses. Allí empezó la primera guerra púnica. El problema de Roma en esta guerra era que Roma apenas había salido a mar abierto, mientras que los cartagineses eran especialistas en el comercio marítimo y, por supuesto, tenían grandes barcos. Pero Roma derrota a Cartago. ¿Cómo lo derrota? Pues yo lo explicaré. Hemos hablado de que Roma era especialmente estratégica. Los vencieron de la siguiente manera: con barcos que ni siquiera eran de vela, enganchaban con garfios a los barcos cartagineses para aproximarse a ellos y combatir cuerpo a cuerpo. Así fue como Roma consiguió vencer a Cartago, que era en ese momento la mayor potencia del mundo mediterráneo. Las guerras púnicas se llevan a cabo a lo largo de algo más de 100 años. Sobre la Segunda Guerra Púnica, que es la mayor y más importante de todas ellas, os la va a contar alguien muy especial. Os la va a contar Paco Hernández. Año 216 a.C. Al frente de 50.000 hombres, 9.000 jinetes y 37 elefantes, Aníbal cruza los Alpes e invade Italia. Derrota a las legiones en Tesino, Trebia y Trasimeno, y culmina su hazaña con una gran victoria en Canas. El ejército cartaginés se encuentra a las puertas de la mismísima Roma. Aníbal, que derrotó a las legiones en el corazón de Italia, jamás marchó sobre Roma. Una decisión que, sin duda, cambió el rumbo de la historia. Año 204 a.C. Cada victoria de Aníbal en el corazón de Italia supone una afrenta al orgullo de Roma. Para forzar su retirada, el Senado encomienda a Escipión atacar a Cartago en su propio territorio. El general romano, vencedor de los cartagineses en Hispania, desembarca en el norte de África. Publio Cornelio Escipión demostró su genio militar al vencer a Aníbal en el norte de África y su nobleza al perdonarle la vida tras la batalla. Bien, volvemos ahora ya con el resto del tema. Al final del siglo II, a mediados, para ser exactos, ¿de acuerdo?, se terminan las guerras púnicas y al final de ese siglo Roma conquista Grecia y llega al principio del Próximo Oriente, es decir, al continente de Asia.
En este lugar es donde ya termina su expansión, por lo menos en el periodo de la República, porque ahora suceden una serie de cosas muy importantes. Roma es un gran territorio muy difícil de controlar. En el siglo I antes de la Era Común o antes de Cristo, se suceden una serie de revueltas. Una de ellas, la más famosa, la revolución de Espartaco, que liberó a miles de esclavos para que escapasen de su cautiverio y se enfrentaran al poder de Roma, buscando su libertad. Esta revuelta acabó con la muerte de Espartaco, hay que decir las cosas claras. Pero es cierto que se empezaba a ver que Roma estaba empezando a flaquear, que era muy difícil controlar un gobierno de tantos territorios al mismo tiempo. En estos casos es donde surgen figuras como la de Sila, que se convertirá en dictador. En Roma, un dictador era una persona que se hacía con el poder de forma, digamos, temporal, para poder solventar todas las dificultades del gobierno y después volver a dejar el poder en manos del Senado. Sí, Sila lo consigue y cumple con su palabra, devolviendo este poder de vuelta al Senado posteriormente. Pero Roma ya comienza a tener dificultades para poder gestionar un gobierno tan grande. Entre algunas de las cosas que hará, aparte de un fuerte control militar, será el proceso de romanización. ¿Qué significa el proceso de romanización? Pues significa una adaptación. Significa que aquellas zonas que ha conquistado se intenta que se acostumbren al modo de vida romano, es decir, a tener justicia a la romana, urbanismo a la romana, que practiquen sus costumbres y su culto, es decir, su religión. La romanización es un proceso muy difícil de realizar, pero que en algunos lugares cuaja bastante. Hablamos al principio del Teatro Romano de Málaga. Esto es una prueba de romanización porque construyen edificios como teatros a la forma romana. Construyen puentes, construyen carreteras. En general, la romanización tiene un cierto grado de aceptación. Depende de la zona. Hispania, la actual España, tuvo un fuerte proceso de romanización, especialmente en los territorios de la actual Andalucía, Murcia, Valencia y Cataluña. ¿De acuerdo? Porque era la zona más próxima, si os dais cuenta en el mapa, si miráis un mapa, a Italia. Es decir, la zona más fácilmente controlable. ¿De acuerdo?